¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 20 grados la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Gracias por la preferencia. Estamos arrancando la Caja Negra por Unicanal como todos los martes. Rápidamente, antes de ya charlar con nuestros invitados, preparamos un informe. El Ministerio Público, la Fiscalía a cargo de Emiliano Rolón, decide desempolvar, después de 5 años, un caso que afecta al ex titular de la CEPRELAT, Óscar Boidanich. Sin embargo, siguen cajoneados otras causas emblemáticas. Arrancamos con este informe. Fiscal va caso contra Boidanich, pero cajonea otras emblemáticas causas. El Ministerio Público a cargo de Emiliano Rolón comenzó a remover las carpetas de casos que son tildados como emblemáticos por parte de ciertos medios de prensa aliados al oficialismo actual. Sin embargo, otras cuestionadas causas que afectan a los intereses del abdismo no avanzan. Al cumplirse 100 días del inicio de su gestión, los magros resultados y el predominio de ciertas agendas de poder diluyen las esperanzas en su gestión. La semana anterior, la Fiscalía imputó al ex titular de la CEPRELAT, Óscar Boidanich, y a las exfuncionarias Raquel Cuevas y Melissa Parodi por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal. Según la imputación presentada por los fiscales Almazayas, Diego Arzamendia, Denny June Park, Jorge Arce y Francisco Cabrera, presuntamente los implicados habrían ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por 3 entidades bancarias. El expediente, que ahora fue desempolvado con Emiliano Rolón a la cabeza del Ministerio Público, se sustenta con documentos de la Secretaría Antilavado y otros organismos, además de declaraciones y testimonios de los funcionarios de la CEPRELAT. En el acta de imputación de la causa número 314/2018, los 5 fiscales intervinientes plantean que la institución recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a las empresas vinculadas a Darío Messer y que existieron supuestas irregularidades en el tratamiento de la información recibida. El primero fue en el 2012, del Banco Sudamericana en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con esa entidad bancaria, pero fue rechazado luego de que el banco haya sido informado que él mismo estaba siendo investigado por lavado de dinero en el Brasil. Debido a que el reporte no fue categorizado como de riesgo alto, CEPRELAT archivó el informe hasta que surjan nuevos datos. El segundo fue en diciembre del 2015, del Banco Nacional de Fomento en contra de la firma ganadera Chay S.A. por una transacción inusual de $4.900.000 a Puente Casa de Bolsa S.A., pero sin mencionar a Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica de la empresa. También este reporte no fue categorizado como de riesgo alto y se archivó. El tercero fue de septiembre del 2016, del Banco Continental en contra de Chay S.A. por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria. En esta oportunidad, el banco sí nombró a Messer, por lo que la CEPRELAT activó los controles al vincular este reporte con los otros 2 anteriores. 2 meses después, en noviembre del 2016, tras recibir información del Brasil sobre la investigación contra Messer, la CEPRELAT designó al funcionario Fidel Oviedo como analista financiero del caso Chaza 6055-30091. En junio del 2017, el designado remitió un informe preliminar del caso a su jefa Melissa Parodi, quien a su vez envió a su superior Raquel Cuevas, y esta pasó el expediente a asesoría jurídica para su dictamen. Ambas exfuncionarias ahora están imputadas junto con Boidanich. En noviembre del 2017, Asesoría Jurídica recomendó incluir datos del sector financiero y de la Secretaría de Estado de Tributación relacionados a Juan Pablo Jiménez, además de otros sospechosos, y remitir el documento al Ministerio Público. La Fiscalía alega que en marzo del 2018, supuestamente Boidanich y Parodi aparentaron que el caso Messer había sido tratado por un comité evaluador en diciembre del 2017, al modificar el memorándum de ese entonces, en el cual la funcionaria informaba a la máxima autoridad de la institución de los casos que iban a tratarse en esa reunión. Según los fiscales, hay 2 documentos con la misma fecha, uno que consta de 14 casos y otro de 31, en el cual sí figura el informe contra la empresa ligada al Doleiro.
Los fiscales además indican que el funcionario Gregorio Mayor, quien participó de la sesión del comité evaluador, testificó que no se abordó el caso en cuestión en la reunión del 2017. En abril del 2018, a un mes de la supuesta simulación que sospecha la fiscalía que se hizo en la CEPRELAT, se presentó ante el Ministerio Público el mismo informe de inteligencia elaborado por el analista Fidel Oviedo, pero presuntamente se excluyó el párrafo en que se señalaba que las personas vinculadas a los reportes que hicieron los bancos eran cercanas, entre comillas, a Horacio Cartes. Los investigadores indicaron que Voidanich y Cuevas afirmaron que el comité evaluador sí llegó a tratar el expediente en el 2017 y que decidió postergar su entrega a la Fiscalía para introducir algunas modificaciones. Sin embargo, el funcionario designado como analista financiero del caso testificó que no recibió pedido para hacer cambios a su investigación. Por otro lado, en el año 2019, la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso remitió a la Fiscalía un informe final en el cual pedía investigar a funcionarios que supuestamente habrían ayudado a Messer, entre ellos Voidanich. 4 años después, la Fiscalía desempolvó esta denuncia que formó parte de la agenda mediática instalada por el sector oficialista como medida de garrote político. La nueva dirección que está tomando el fiscal general Emiliano Rolón al reflotar estas causas llama poderosamente la atención ante la falta de atención y celeridad en otros casos emblemáticos, tal como el del narco Luis Carlos Darrocha, alias Cabeza Branca, considerado el mayor caso de lavado de dinero en Paraguay, en el que aparece el Banco Atlas metido en el esquema, el caso Nicolás Leos y el lavado de dinero a través de la entidad financiera de los Sucolillo, y el polémico caso que involucra al ex ministro del Interior Arnaldo Yucio con el supuesto narco Marcus Vinicius Espíndola. Estos son solo algunos de los expedientes que duermen en la Fiscalía. El fiscal general Rolón estaría inclinando la balanza solo hacia las gradas de ciertos sectores mediáticos y de poder, pero obviando otros casos que requieren de una pronta diligencia. Bueno, están con nosotros Óscar Voidanich, ex titular de la CEPRELAT. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Un saludo a tu audiencia y gracias por la invitación, Jorge. A ver, estaba viendo preparar el material. ¿Ingresaste a la CEPRELAT cuándo? ¿En el periodo de quién estaba como presidente cuando ingresaste a la institución? Sí, yo estuve 10 años en la CEPRELAT. 10 años. 10 años. Fernando Lugo fue el primer presidente que me nombró. Estando yo en el Banco Central, fui comisionado a la CEPRELAT. Me pidió para ir a ayudarle porque Paraguay en ese momento, en el 2008, fue evaluado y entró en una lista gris de países no cooperantes. Entonces acepté, fui nombrado por Fernando Lugo. Luego el expresidente Federico Franco también me pidió que siga con él y continué. Y luego con Horacio Cartes. Y en el 2018, en agosto, me retiro de la CEPRELAT. O sea, estuviste con 3 presidentes. Estuviste con Lugo, estuviste con Federico Franco y estuviste con Horacio Cartes. Así mismo, así mismo. Bueno, a ver, está también con nosotros el doctor Claudio Loera, abogado del ex titular de la CEPRELAT. ¿Qué tal, doctor Loera? Muy buenas noches, saludos a la audiencia. Bueno, vamos a entrar al tema puntual. Nosotros preparamos puntos clave de la imputación de la Fiscalía a Voidanich. Podemos ir estos 4 puntos primero y después nos explayamos sobre el resto porque vamos a ir todo el programa hasta las 21:30 sobre lo que dice la acta de imputación. Podemos arrancar con el punto 1. A ver, mostramos la placa 1. ¿Qué es lo que dice? Archivó reporte de operaciones sospechosas de firmas ligadas a Messer. Esto dice la Fiscalía, la imputación de la Fiscalía. En 2012 CEPRELAT recibió de un banco el reporte de operación sospechosa, ROS, en contra de Darío Messer. Pero al no ser de alto riesgo, la información fue archivada hasta que surjan nuevos datos. También se procedió de la misma manera con un segundo reporte hecho por otro banco en 2015 en contra de la firma Shay S.A. La Fiscalía sostiene que Óscar Voidanich habría tomado conocimiento del caso que vincularía a Darío Messer a partir del reporte de operación sospechosa. En el 2016 se dio el tercer reporte contra la misma empresa y se abrió
el caso en la CEPRELAT al mencionarse el nombre de Messer en este ROS? ¿Quién responde esto? ¿Doctor Lovera o Oscar Boyanich? ¿Cómo funciona la CEPRELAT? Sí. Oscar, pues. Lógicamente, Jorge, estamos en un proceso. Cuando entramos a la CEPRELAT no teníamos siquiera envíos de reportes vía web. Entonces es un sistema que se recibe diariamente, aproximadamente cuando en mi administración 150 a 200 reportes por día. Teníamos 6 analistas, 4 junior y 2 senior. Entonces, para que la audiencia tome conocimiento nomás de la cantidad de reportes que iban entrando diariamente. Entonces, el sistema de ROS-WET, que se le llamaba, ingresaban todos los reportes diariamente y esto en forma objetiva. El sistema te calificaba y te clasificaba en alta, media y baja. Entonces, cuando el reporte viene medio truncado, o sea que no tiene todas las explicaciones que tiene que tener, el sistema automáticamente te lleva en un perfil bajo. Y estos reportes que vinieron solamente mencionaban que querían hacer operaciones, que estaban operando, nada más. No se mencionó ninguno de ellos, excepto el del 2016, a Darío Messer. Entonces, la clasificación objetiva que te lleva la máquina, el sistema, lleva alta, media, baja. Entonces, estos no se archivaron, fueron a un sistema medio y bajo. Entonces, ¿qué hace el analista? Prioriza aquellos reportes que tienen calificación alta por la cantidad que van entrando diariamente. El ministro o la cabeza de la CEPRELAT no tiene conocimiento de los reportes que van entrando diariamente. No es que uno va leyendo... De estos 150 casos promedio que ingresan por día, el titular de la CEPRELAT no tiene conocimiento. ¿En qué momento el titular de la CEPRELAT tiene conocimiento? Cuando se lleva a un comité que se crea con todos los directores para analizar el caso, para remitir al Ministerio Público. ¿Por qué es importante esto? Porque el Ministerio Público, si le envías solamente el reporte sin los análisis correspondientes, te devuelve por falta de criterio, para ampliación, etcétera, etcétera. Entonces, cuidamos mucho ese sistema. Si remitís a la Fiscalía, te corres el riesgo que te devuelva si ese informe no está bien elaborado, no es sustancioso. Así mismo, y tuvimos varios casos que fueron devueltos. Casos importantes que fueron devueltos, sí, por no tener los criterios correspondientes según la Fiscalía. 2012 el primer reporte que se recibe. 2012 de gobierno Lugo, ¿verdad? Sí. O Federico. Lugo estaba todavía. Lugo estaba todavía. Estaba todavía Lugo. 2012 el primer reporte que recibe de un banco, ¿verdad? Que hace, que envía, creo que el Banco de Fomento. No sé si podemos decir eso. No, yo creo que mejor no mencionar. No hace falta. 2012 viene el primer reporte. Porque digo, ya se publicó por todos lados, por eso más menciono también. Se rompió todo el secreto bancario hace ratísimo, ¿verdad? Por eso más menciono, pero no importa. No entremos en eso porque estás hoy en el banquillo de los acusados, todo lo que hoy día puede ser usado en tu contra, ¿verdad? Esa 2012 el primer alerta que sale de un banco a la CEPRELAT. Y ahí es donde pasan por esas 3 instancias, digamos, ¿verdad? Exacto. Y fue calificado o clasificado en un medio, sistema medio. Sí. O sea, el analista, el lector que le llamamos nosotros, los analistas, los 4 que estaban ahí, van priorizando los de alta y luego van medio y luego la baja. O sea, que no es que se deja tampoco ahí archivado, ¿verdad? ¿Y el que viene en el 2015? Y el que viene en el 2015, la misma cosa. No se le menciona al señor Messer, solamente se menciona la empresa, Chai, sí, y se menciona que estaba queriendo operar en el sistema, ¿verdad? Y entonces, luego, el del 2016 recién menciona la empresa y vincula y que sale el límite operativo a este señor Messer. Entonces allí pasa automáticamente el sistema a una categoría alta y arrastra o estira al resto de los reportes. Entonces se le da prioridad allí y el analista empieza a hacer el informe de inteligencia. ¿Y qué se hace con ese informe de inteligencia? El informe de inteligencia empieza manualmente, hay que saber también eso, que todo se hace manual. Se solicitan datos a las instituciones públicas, se ven datos que son de categoría abierta y se pide también al exterior, datos al exterior para elaborar el informe de inteligencia. Y todo se recibe en forma manual. No es que la CEPRELAT tiene una bola de cristal y aprieta un botón y si
está todo sistematizado para recibir esos informes para la elaboración. ¿Cuándo concluye ese informe de inteligencia financiera a partir del ROS del 2016? Ese informe concluye en diciembre, o sea, tengo conocimiento en diciembre del 2017, cuando se reúne el comité, donde se llevan una cantidad de casos, de informes que tienen que ser enviados al Ministerio Público en diciembre del 2017. Allí yo tomo conocimiento de ese informe. Entonces el asesor jurídico recomienda la ampliación de varios que estaban vinculados con el señor Messer e inclusive ampliación para también la parte impositiva de 5 años para atrás, para que el Ministerio Público le sirva eso. Entonces ese fue el periodo que se retrasó, que dice el Ministerio Público, de diciembre a abril, que va el primer informe. Fueron 3 informes, abril, mayo y junio. 3 informes de inteligencia financiera fueron complementados todos de las empresas y las vinculadas personas con el señor Darío Messer. Remitidos al Ministerio Público. Ahí hago un paréntesis. Es normal que demore. El informe, el ROS de un banco, el del 2016, el que va al nivel alto, ahí se determina que eso vaya a inteligencia financiera. Es así. Ahí se forma empieza el análisis. Es normal que ese reporte que se recibió en el 2016 demore todo ese tiempo para que concluya en diciembre de 2017. Normal y corto inclusive, porque hay informes que no es que se recibe la información que va a elaborar o a trabajar por él el analista. Como se recibe todo se piden en forma manual, se trabaja y se elabora, y normalmente se elabora un informe de 5 años para atrás. Tema impositivo, se pide a la Subsecretaría de Tributación, se pide a registros públicos, etcétera, etcétera, a todas las entidades públicas, y no es que se recibe inmediatamente la información. Se piden extractos de bancos, se analizan, se cruzan, se hacen conciliaciones, o sea, es un trabajo muy minucioso, y el analista, como habían 4, tenían 30 a 36 casos cada uno. O sea, no era el único caso que estaban haciendo el análisis. Quiero ir al segundo, ¿o quiere aportar sobre esto algo? Brevemente, en el Ministerio Público fueron entrevistados el analista asignado a este caso, inclusive también el director jurídico. Por sus departamentos pasaron los borradores de informe, y la declaración del analista no recibió instrucción alguna respecto a algún manejo irregular respecto a lo que es el informe en sí, declarado por él. Lo mismo el asesor jurídico, que tuvo dentro de su departamento jurídico determinada cantidad de tiempo haciendo las verificaciones pertinentes, tampoco recibió instrucción alguna por parte del ministro ni ninguna otra persona respecto a tener un trato en particular en este caso. En quienes formaron parte de la investigación de elaborar ese informe de inteligencia financiera fueron convocados por el Ministerio Público en una testifical. Así mismo, en 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Esos convocados por el Ministerio Público declararon: en ningún momento recibimos instrucciones de Óscar Voidanich para darle un trato preferencial al caso en particular, el caso Messer, las empresas de Messer. Asimismo, de hecho, que fue una pregunta directamente formulada por la Fiscalía de ellos, ¿verdad? Tenemos el segundo punto clave de lo que dice la imputación de la Fiscalía. Simuló el tratamiento de los reportes bancarios contra Messer. La Fiscalía sostiene que en marzo de 2018, Óscar Voidanich y Melissa Parodi sustituyeron el memorándum de noviembre de 2017, que contenía la lista de casos pendientes a ser analizados en diciembre por un comité de evaluación de casos ROS. Así supuestamente incluyeron el expediente de Messer y simularon que había sido tratado en la reunión. En un informe elaborado en mayo de 2018 por Raquel Cueva y firmado por Voidanich, se informó a la Fiscalía que el expediente sí fue analizado en 2017, pero se postergó la entrega al Ministerio Público para hacer modificaciones. ¿Cuál fue el criterio acá? Recibimos en diciembre del 2017. Sí. Vos, titular, doctor de la CEPRELAT, recibiste ese informe en diciembre de 2017. ¿Por qué se demoró abril recién para remitir al Ministerio Público? ¿Por qué otra vez desde... primer reporte, se hace la investigación 2016, llevó un año, dijiste que no es el único caso.
puede llevar más tiempo incluso. Pero ¿por qué se demora de diciembre a abril cuando se decide enviar eso al Ministerio Público? Vienen la cantidad de informes que tienen que ser remitidos al Ministerio Público. Entre ellos, sí se trató en diciembre el caso Messer y todas sus empresas vinculadas. Entonces, allí se analiza entre todos los directores y se decide, por una recomendación del asesor jurídico, ampliar eso, ampliar a más personas que estaban relacionadas al señor Messer. Entonces, se toma eso como positivo y se deja el informe en la asesoría jurídica y se devuelve al área de análisis para que se amplíe ese informe. Lastimosamente yo salgo en enero de vacaciones, pero ya no volví porque me agarró una endocarditis aguda. Estuve internado 45 días tratando de salvar mi vida, y por suerte salí bien. Salgo de la internación en abril, lo primero que hago es voy a la CEPRELAT y veo los casos que estaban pendientes. Estaba aún pendiente de ser remitido este informe. Varios casos. Varios casos, como 20 casos bastante emblemáticos. Entonces eso decidimos enviar allí al Ministerio Público, porque yo tenía que volver para operarme a corazón abierto. Entre paréntesis, sí. Si no hubieses tenido ese problema de salud, ¿se pudo haber enviado antes? Claro que sí, podíamos haber tratado antes, pero como... ¿Saliste en enero de vacaciones? ¿Ya saliste de vacaciones por el problema de salud o en ese lapso te percataste de ese problema de salud? Fin de diciembre pido vacaciones oficialmente a la presidencia, salgo la primera semana de enero, allí empiezo a sentir unos dolores raros, entonces allí ya me interno, ya no vuelvo a la CEPRELAT, continúa mi permiso, diríamos, oficial. Entonces, lo primero que hago al salir de mi internación es voy a la CEPRELAT a ver cómo estaban todos los casos. Entonces encuentro... Entre paréntesis, sí. Antes de ir que en abril volviste, todo eso está demostrable que efectivamente tuviste ese problema de salud en todo ese tiempo. Sí, está todo en la carpeta fiscal, la internación de la clínica, mi médico tratante, el infectólogo, el que me iba a operar, o sea, un cambio de válvula mitral me hicieron. Entonces, yo lo primero que hago es volver, preocupado también como estaba todo ese tema, no sabía nada porque yo estaba internado sin comunicación por el tema y la infección que tenía. Entonces, lo primero que hago es me voy y veo y encuentro como 20 casos pendientes. Entonces, allí decidimos enviar. No es que se retrasó o que se retrasó a propósito ni nada. Entre paréntesis de vuelta, doctor Lovera, en ese lapso no había nada, ninguna investigación en ningún lado contra Messer. Messer era un empresario que salta el escándalo Messer después ya en el Brasil con el tema Lava Jato. Antes de todo esto, Messer operaba como un empresario normal con el Brasil, Paraguay, hacía operaciones con bancos de plaza, dinero incluso que él movía estaba trazable, eso hay que decir también, ¿verdad? No, y es importante también hacer unas acotaciones que tienen que ver ya con derecho penal y que estamos también cuestionando respecto al acta de imputación del Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando imputa, está obligado a comunicar las conductas y circunstancias fácticas que estima se presentaron como sospecha, luego corroborará o no en el transcurso de la investigación, que responda a los hechos punibles que atribuye. En el caso del señor Boidanich, hace referencia en lo que es el lavado de dinero a frustrar cierto conocimiento con relación a objetos y respecto a lo que es la frustración de la persecución penal, a impedir la condena de una persona. Nosotros al leer el acta de imputación estamos sorprendidos porque, en primer lugar, en la imputación la Fiscalía no comunica a la persona objeto de la persecución penal. En primer lugar, si es un caso de lavado de dinero, ¿cuáles son los hechos subyacentes que generaron el objeto? No está señalando, no individualiza cuál es el objeto que se generó y mucho menos señala una conducta realizada por Óscar Boidanich que haya impedido alguna de las modalidades que lista, y ahí me llamó bastante la atención el acta de imputación de la Fiscalía. Cuando hace su calificación jurídica, cita 7 modelos de conductas diferentes.
y no nos dice cuáles son los hechos que responden a esos modelos de conducta. Es decir, el propio Ministerio Público no puede identificar en qué consistió la actividad, en este caso de lavado de dinero consumada. Y pasa lo mismo desde el punto de vista de la frustración. Cristiano, no técnico, ¿qué es lo que quiere decir? La Fiscalía no identificó qué dinero es lo que él lavó. La Fiscalía nos tiene que decir en la imputación, como sospecha, pongamos que se trate, porque ni siquiera lo dice en el acta de imputación, Darío Messer. Darío Messer realizó estas actividades generó este bien en particular, sea una cosa o sea un derecho, y este bien en particular no pudo ser, por ejemplo, secuestrado, no pudo ser comisado, no pudo ser ubicado. De hecho, que usa varias calificaciones diferentes, no nos señala una en concreto, y para decir la conducta de Óscar Voidanich impidió el comiso, hallazgo, etc. No es capaz de describir. Y de ahí viene lo interesante. Nosotros revisando, que ahora vamos a profundizar en la investigación, pero revisando publicaciones, información pública, entrevista a los fiscales brasileros, entrevista a los fiscales paraguayos, Brasil felicita a Paraguay porque oportunamente congeló los bienes de Messer. Hoy en día la Fiscalía, vamos a entrar también en ese contexto de profundización, la Fiscalía promovió el comiso autónomo de los bienes de Messer y no se frustró. Claro, quiero entrar ahí cronológicamente porque a mí me puede leer esto y me tocó un poco entender y para que la gente entienda. Quiero desarrollar estos dos y después vamos a esa cronología, pues es clave cuando la Fiscalía decide imputar a Darío Messer. ¿Qué fecha? 10 de mayo, 9 o 10 de mayo, corrigido. El 8. 8 de mayo de 2018. Un mes antes, la CEPRELAT remitió ese informe. ¿En qué se basa la Fiscalía para imputarlo a Darío Messer? En el informe que envió Óscar Voidanich de CEPRELAT. Entonces, cuando en la supuesta comisión de hechos punibles, por un lado lavado de dinero, mencionaste, doctor, no se identifica dónde lo que es lavado de dinero, y por otro lado frustración a la persecución penal, ¿cómo pudo haber frustrado la persecución penal cuando todavía ni siquiera estaba imputado? Y de hecho ni siquiera... Al contrario, él arrimó desde la institución a su cargo las herramientas que generaron después la imputación a Darío Messer. Así mismo, y su persecución penal, y Darío Messer no está exento de una sanción penal porque Paraguay, independientemente de su nacionalidad brasilera y que esté condenado por otros hechos punibles y que la Constitución de Brasil prohibía la extradición de connacionales, en este caso en particular se denomina transferencia del caso. O sea, Darío Messer, si hay elementos, perfectamente puede ser condenado en el Brasil por los hechos que sospecha la Fiscalía. Entonces, que la Fiscalía no pueda decir en su imputación y comunicar, se impidió, porque es lo que ellos señalan, se impidió la aplicación de una pena a determinada persona, no nos dice cuál es esa persona, cuáles son los hechos que supuestamente realizó y qué conducta se presentó para impedir una sanción, claro, porque no existe. Punto 3, a ver, tenés el punto 3. Tardó en remitir el informe de la CEPRELAT a la Fiscalía, dice una parte de la acusación, un punto clave. A ver, ahí está. El informe elaborado por el analista financiero de la CEPRELAT fue culminado en junio de 2017, pero recién fue remitido al Ministerio Público en abril de 2018, un día después de que el diario ABC Color publicara el caso que involucraba a Darío Messer. Parte del lavado de dinero Lavallato se realizó en Paraguay. ¿Qué decía esto, Voidanich? Quiero aclarar ahí un punto también que constantemente está diciendo uno de los periódicos, que dice Brasil le alertó ya a CEPRELAT, dice. Fue al revés. Nosotros hemos remitido un reporte a la COAF de Brasil, que son nuestros pares allá, sí, eran nuestros pares, diciéndole, estamos haciendo un análisis de este señor y sus empresas. ¿Tienen algo ustedes? Y nos responde Brasil diciendo, tenemos reportes que estamos en proceso de investigación. O sea, no es que Brasil ya estaba con un proceso encima de Messer y nosotros hemos alertado a Brasil, no Brasil a nosotros, como repite una periodista constantemente. También esa periodista repite constantemente y dice, salió corriendo el señor Voidanich cuando publicamos llevando el caso al Ministerio Público. Mentira. Jorge, yo salí de mi internación, fui a la CEPRELAT y ahí se remite. No es que porque publicó cierto diario yo me fui a llevar eso. Es totalmente mentira y repite eso. Y eso es totalmente... ¿Se remitió eso el día que volviste a la CEPRELAT? Al volver se toma la decisión, vemos los casos, se elaboran las notas, se trae el informe
el único informe que existe también, hay que aclarar, es el único informe oficial. No firmado. se pudo haber remitido antes porque vos no estabas en la institución. No estaba en la institución. Sí o sí tenías que, no pudo haber remitido otra persona. Pudo haber remitido otras personas, seguramente mi interina, pero no se hizo. Entonces yo vuelvo y encuentro, porque son casos muy emblemáticos, fueron casos muy delicados. No solamente el caso Messer, no puedo mencionar los otros casos porque claro, habían personas expuestas políticamente, gente que estaba en prisión, hoy están en la cárcel, hoy están procesados. Muchos de esos informes que hemos remitido, pero se insiste con este informe y con esta persona por un motivo político. Yo soy una persona técnica, Jorge, elaboramos con criterios técnicos todos los informes. 10 años estuve al frente de la CEPRELAC con 3 gobiernos diferentes, jamás ninguno de los presidentes me ha llamado y me ha exigido a cambiar un informe o a no enviar de ciertas personas, allegadas o no a él, porque yo mantuve un criterio técnico y este es el único informe que se fue y que están queriendo llevar por el lado político. Efectivamente, fue una coincidencia la publicación al día siguiente del caso Yo no Yadva, recuerdo donde ahí ni salta. yo no recuerdo ni qué fecha habrá publicado el diario. Porque entre paréntesis, Messer no estaba en el ruido todavía en ese tiempo. Y en realidad la secuencia es muy importante, insisto, en el tema de derecho penal, porque se observa y se escucha muchas expresiones como retardo, que son expresiones subjetivas. Hay que realmente ceñirse a lo que el Código Penal sanciona. Entonces, esta causa no se puede resolver sin mirar los otros procedimientos penales, persecución penal de Messer y otras personas más, y también lo que implicó el comiso autónomo respecto al patrimonio de Messer y otras personas más, y las medidas cautelares aplicadas en ese caso en particular. Dentro de esta cronología, 17 de abril del 2018 se remite el informe de inteligencia al Ministerio Público, Sí. pero conforme consta en la carpeta fiscal, Sí. el Ministerio Público realiza un análisis interno de ese informe y no abre un caso. Ese caso el Ministerio Público recién lo abrió el 4 de mayo del 2018. Luego de que Brasil el día 3 de mayo, posterior al informe de inteligencia, a la remisión del informe de inteligencia por parte de la CEPRELAT, el 3 de mayo de 2018 Brasil envía a Paraguay una comunicación solicitando la detención preventiva con fines de extradición de Darío Messer. Y ahí en ese pedido de detención es que relata fácticamente, eventualmente, qué actividades él realizó en Brasil. ¿Por qué eso es importante? Porque el Ministerio Público recién como consecuencia de esa remisión abre un caso penal. ¿Pero por qué? Porque tenía información de CEPRELAT de movimiento financiero. Lo que no tenía la Fiscalía y tampoco tenía CEPRELAT es qué conductas pudo haber realizado Messer que originó esos bienes que financieramente movió en Paraguay. ¿Cuándo se completa esa información? Cuando viene la comunicación de Brasil. Y esa comunicación de Brasil llegó recién el 3 de mayo del 2018. ¿Y en qué le imputan a Messer? Y luego el 4 se abre el caso recién. Recién Recién se abre el caso y se asignan fiscales. Y luego de las diligencias iniciales, un grupo de fiscales empieza a hacer allanamientos el 8 en Ciudad del Este, relacionado con esto. Eso es porque también es relevante, porque también implicó el tema de asegurar bienes. Y un fiscal que quedó en Asunción el 8, mientras el resto estaba trabajando en los allanamientos, imputa a Messer. La información que es pública y que nosotros conocemos es que el fiscal, cuando imputa a Messer, hace lo siguiente: transcribe íntegramente el informe de la CEPRELAT, que es movimiento financiero, y le agrega el origen, porque eso se denomina hechos precedentes, agrega la descripción de la información llegada el 3 por parte de Brasil. Eso es lo que finalmente motiva la imputación de Messer. Entonces, eso es demasiado importante porque significa que la CEPRELAT no frustró la persecución penal de nadie. Contrario. Al contrario. Y sí me animo a decir, porque observé declaraciones públicas realizadas por fiscales brasileños agradeciendo la oportuna acción de la Fiscalía de Paraguay. Si es oportuna, significa que no se frustró absolutamente nada, tanto en la persecución de Messer, en la proporción de información para ser localizado en Brasil, y otro tema, en el aseguramiento de sus bienes. La información que queremos profundizar ahora en la investigación del Ministerio Público es que no existe un solo objeto, ya sea cosa o ya sea derecho,
que esta persona ocultó y que no pudo ser alcanzado por la persecución. ¿Tenía la Fiscalía, a partir de ese informe remitido por la CEPRELAT, elementos ya para imputar a Darío Messer o necesariamente necesitaba esa documentación complementaria que viene del Brasil? Y lo que te puedo señalar es hablar, y es lo que tenemos que hacer en los casos penales, porque finalmente involucra a un habitante de la República y la modificación de sus derechos. La respuesta a tu pregunta es muy sencilla. El acta de imputación cita los dos elementos. El primero lo tenía antes del 3, no imputó. Lo imputó luego de llegado el segundo elemento, que era la solicitud de Brasil. Entonces es sencilla la respuesta. Si los dos elementos antes no imputó, lo hizo cuando llegó la información de Brasil, que no era información que disponía la CEPRELAT porque era una información nueva. De hecho, Brasil, cuando sigue e investiga a una persona, no lo comunica públicamente. Para tener nomás el dato, para complementar, el fiscal que decide imputar a Darío Messer, ¿quién era el fiscal? Era un equipo de fiscales. En este caso, en ese momento, estaba integrado por Liliana Alcaraz. Había un segundo agente fiscal y los dos estaban haciendo estos allanamientos. Y el que quedó en Asunción, porque de hecho se lo sumó unos días antes, en mi lectura es que se lo sumó unos días antes para reforzar el equipo de fiscales sobre la base de que estaban haciendo estos otros fiscales estas diligencias, fue René Fernández. ¿Se suma René Fernández a este equipo? Sí, unos días antes de la imputación. Y la imputación presentada por René Fernández cita los dos elementos para imputar. Eso te da la pauta de que sin la información del Brasil no había imputación. No había imputación en ese momento. Y sin informe de CEPRELAT tampoco. Exactamente. Entonces, eso denota, insisto, que no puede haber ni impedir desde el punto de vista de identificación de objetos, porque la Fiscalía automáticamente también pidió bloqueo de cuentas, etcétera, etcétera. Se bloqueó todo el patrimonio de Messer. Y tampoco frustración de la persecución penal, porque en el sentido de que no prescribió ningún hecho punible. Eso le permitió a la Fiscalía llevar adelante también el comiso autónomo que lo hizo posteriormente. Este caso no se puede analizar sin tomar estas aristas, y esas aristas no están mencionadas en la imputación. ¿Cuál es la presunción que uno lee en las publicaciones periodísticas? Porque hay dos escenarios. Por un lado está lo que la campaña, específicamente la campaña ABC, que tiene un interés, vaya uno a saber cuál, ¿verdad? Y después lo que está en el acta de imputación. ¿Qué es lo que vale hoy lo que está en el acta de imputación? Más ya lo que diga el medio de comunicación. ¿Cuál es la presunción que se instala? En ese tiempo en que se tuvo el informe de inteligencia financiera, diciembre a abril, la fecha 17 de abril, la CEPRELAT decide remitir la conclusión del informe de inteligencia financiera. En ese lapso posibilitó la huida de Darío Messer. En realidad Darío Messer va porque tenía información del caso Lavallato en el Brasil, no precisamente porque sabía él que había un ROS o que se le alertó. No, en realidad se va por el caso, eso lo cuentan sus abogados, ¿verdad? Él desaparece por el caso Lavallato, no desaparece porque la Fiscalía de Paraguay le estaba investigando, que en realidad me parece que no le estaba investigando, porque si en realidad la Fiscalía de Paraguay le estaba investigando, en la imputación iban a arrimar elementos nuevos. Y en la imputación del 8 de mayo a Darío Messer no se arriman elementos nuevos. Se transcribe lo que dice el informe del 17 de abril de la CEPRELAT más el informe recibido el 3 de mayo del Brasil. Entonces, así es clarísimo, ¿verdad? Y de hecho es una cuestión también de recurrir a la lógica. En estas figuras de lavado de dinero, de frustrar el conocimiento o impedir, en el caso de la frustración de la persecución penal, una sanción, la propia estructura de los hechos punibles te señalan de que eso se exterioriza si, por ejemplo, existía lo que denominan retraso, pero se le avisa a la persona para que pueda disponer, por ejemplo, de sus bienes. En todo ese lapso de tiempo, primero la Fiscalía no puede afirmar eso, y en segundo lugar, según las investigaciones, por lo que inclusive publicaciones periodísticas, no se dispuso absolutamente respecto a ningún bien, lo cual significa que la persona no fue avisada del trabajo de inteligencia de la CEPRELAT. Y de hecho, el único movimiento que se puede observar en las publicaciones, y que creo que después terminó con la condena de una persona en particular, el único movimiento económico que se realizó es un intento de extracción en una cuenta bancaria de efectivo que se realiza el 8 de mayo y se realiza en el contexto de que tomó estado público que la Fiscalía estaba allanando.
que ni siquiera la persona pudo extraer los fondos. No tiene ninguna relación con la CEPRELAT. Entonces, realmente también atenta contra la lógica esta cuestión de decir, se demora de una manera dolosa el informe, pero en realidad no se le comunica a nadie para que pueda aprovechar ese tiempo. Porque si en realidad, siguiendo esa lógica mentirosa y manipulada de la Fiscalía y de unos medios de comunicación, esta persona que se va a retirar el dinero, si tenía la información, no se iba a retirar el dinero. Claro. Lógico, o hubiera retirado antes. O hubiera retirado antes. Claro. Hubiera retirado mucho antes, ¿verdad? Lógico. O no se iba a ir justo en ese momento cuando sabía que había iba... enajenado los bienes, Claro. se había enajenado los bienes, Jorge. Acá Estamos hablando del caso Juan Pablo Jiménez, ¿verdad? Sí, así es. El que va a una ventanilla, uno Sí, al banco sí, que le sí. agarran. Así mismo. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Pausa y a la vuelta estamos con el otro punto clave de la imputación y seguimos desarrollando este tema. Pausa, venimos enseguida. Sí, leo El algunos. mío también. Desde Washington. Viene el ¿Desde mensaje. dónde? Desde Washington. A ver, tenés el punto 4 de otro de los puntos, el último ya, ¿verdad? Que nosotros, a lo mejor, doctor, tenés otro punto clave, ¿verdad? Que está acá en el acta de imputación. Clave en el sentido de lo que sostiene la Fiscalía, no en la contundencia, ¿verdad? Porque me parece que la contundencia de la imputación no existe tal, ¿verdad? El punto 4 dice, suprimió parte del informe donde se hacía referencia a la cercanía con Cartes. Del informe enviado a la Fiscalía se suprimió un párrafo en el que se indicaba que las personas vinculadas al reporte, Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros, serían personas cercanas, entre comillas, a Horacio Cartes. También se habría extraído una parte en la que el analista recomienda dar participación a la Subsecretaría de Estado de Tributación en los trabajos de inteligencia en atención a que la empresa reportada también estaría siendo investigada en el caso Mega Evasión. ¿Qué decimos? Hay dos puntos acá. ¿Qué es lo que supuestamente se suprimió? Un párrafo en el que se indicaba que las personas vinculadas al reporte, Messer, Juan Pablo Jiménez, serían cercanas a Horacio Cartes. Jamás hubieron dos informes, nunca. Eso yo niego categóricamente. ¿Y de dónde sacaron? No sé. Yo creo que es más insistencia mediática y esta misma pregunta me hicieron en la CBI en su momento y yo negué. El informe que llega a mi conocimiento 27 de diciembre y luego en abril es el único informe que el ministro tiene conocimiento y nunca hubieron dos informes. Y creo que el Ministerio Público y tanto la CBI pidieron a la CEPRELAT si existía otro informe. Lo que aquí quiere que se agregue, lo que la prensa, algunas de las prensas quieren que se agregue, algunos medios periodísticos quieren que se agregue, es que Horacio Cartes era amigo cercano a Messer. Pero te pregunto, Jorge, ¿de qué le sirve al Ministerio Público? No era ninguna novedad eso. En un informe técnico. No era informe técnico tiene que ir de la mano. Aparte, esa no era una revelación. No es que ahí, mira, pues nos enteramos. Eso estaba publicado, publicado todos los días. Aparte de eso, el tema de la recomendación de que sí se utilizó la recomendación del analista, puesto que por eso una de las recomendaciones del asesor jurídico era ampliar por la parte también con la subsecretaría, compartir y ampliar todo lo que correspondía a años anteriores a las personas vinculadas, inclusive el tema de la parte de todo lo que era la parte impositiva. Y hay que diferenciar dos momentos en respecto a lo que menciona Óscar. Un primer momento es el trabajo de inteligencia. Sí. Es decir, por ejemplo, el analista recopila la mayor cantidad de información posible para ver hacia dónde dirigir ese trabajo de inteligencia. Pudo haber visualizado, pero en su trabajo, eso es diferente al informe que va finalmente a Fiscalía. El analista pudo haber identificado en su trabajo una información útil para conectar con otras, que sería, por ejemplo, una publicación periodística señalando vinculación entre personas. Pero luego es parte de su trabajo ver si esa información le conduce a más datos financieros. Por ejemplo, esa publicación periodística y luego uno contrasta y encuentra operaciones entre estas dos personas, pongamos, transferencias, compraventas, etc.
La cuestión es un trabajo de inteligencia financiera. Tenés un dato que te indica hacia dónde buscar, pero luego en la búsqueda no surge esa información, esa es la información que se pretende. Entonces mi pregunta es la siguiente. Desde el 2017, estamos en el 2023, en algún ámbito, ya sea de inteligencia financiera o ya sea de persecución penal del Ministerio Público, porque esta información el Ministerio Público la tiene desde el 2018, en esos dos procedimientos surgió una real vinculación económica y financiera entre estas dos personas. Creería, viendo de afuera, que hubieran existido imputaciones y persecuciones penales por eso, y hoy en día no existen. Entonces, lo que se hace referencia, voy a obviar el medio de comunicación, es que en algún momento del análisis previo al informe final pudo haber surgido un interés de publicación de un periódico, busquemos si hay información bancaria y financiera. No apareció. No apareció en Fiscalía, no apareció en ningún lado en 7 años. Que entre paréntesis, los informes de inteligencia financiera generalmente refieren publicaciones periodísticas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Refieren publicaciones periodísticas. Los reportes. ¿Verdad? Prensa negativa, le dicen. Prensa negativa, reportes. Esos reportes de los bancos, prensa, es parte negativa. Pero, hay que diferenciar dos cosas. Sí. El reporte de operación sospechosa es una comunicación que hace el sujeto obligado porque puede encontrar una inconsistencia y, por ejemplo, la publicidad negativa y entonces comunica. Pero el análisis financiero de la CPLAT va mucho más allá de eso. Por eso que explicó Boydanich las etapas, ¿verdad? No todos los reportes de operación sospechosa, en promedio 150 que reciben por día, automáticamente va al Ministerio Público. Por eso existe la clasificación, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿verdad? Así es. Después, cuando va en el nivel alto, recién se remite... Se profundiza en realidad. A inteligencia financiera. Así mismo. E inteligencia financiera, entre paréntesis, hace nomás también un análisis, porque no tiene las herramientas propias de la investigación que tiene el Ministerio Público. Por eso es que me acuerdo el año pasado se le cuestionó, esto entre paréntesis nomás, a Yucio por haber hecho una denuncia ante la CEPRELAT y no ante la institución que es la Fiscalía, que tiene que hacer la investigación propiamente. Y es uno de los problemas que en este caso en particular está causando tanto a la persona imputada como a su defensa para ejercer lo que implica el derecho a la defensa, porque la mención de esta frase que supuestamente estaría en un borrador y supuestamente no está en el informe final. En el acta de imputación, el Ministerio Público no indica si eso es una conducta que se atribuyó a Óscar Boydanich, porque el Ministerio Público, cuando relata su imputación, hace una lista, pero no señala: Óscar Boydanich ordenó que se retire el párrafo que hace referencia, y esa orden de retirar el párrafo impidió que el Ministerio Público de la República del Paraguay pueda realizar una persecución penal respecto a fulano de tal y, por ejemplo, prescribió esa persecución. Ese relato no está en la Fiscalía y nosotros hoy en día tenemos que jugar a las adivinanzas en el sentido de qué es lo que atribuye penalmente la Fiscalía, y esa no es la función del acta de imputación. Que entre paréntesis, si se hubiese suprimido ese famoso párrafo en estos 7 años que haces referencia, eso ya es una opinión mía, no les comprometo a ustedes, con Arregui al frente de la CEPRELAT, ya tuvo que haber encontrado algo. Con Arregui, que decide filtrarle información confidencial a Desiree Masi y compañía y algunos medios de comunicación, Arregui ya tuvo que haber encontrado. Sin embargo, no encontraron esa supuestamente que se haya suprimido, o el vínculo que hace referencia, que es lo más importante, ¿verdad? Que es lo más importante, que es ese vínculo. Y tenían todas las herramientas a su favor para encontrar, inclusive con René Fernández hoy al frente de la CEPRELAT, que entre paréntesis a mí me dijeron, sí puedo decir esto, a mí me dijeron que horas antes de que salga la imputación, esta acta de imputación, va René Fernández a reunirse con Emiliano Rolón, el actual fiscal general del Estado. Esto es una valoración más que hago poco para entender cómo se arma esta historia de la imputación y cuál tratamos de entender el trasfondo detrás de esta historia. Entonces, por eso nomás digo,
no encontraron ese vínculo. Ni acá, la Fiscalía, cuando a partir de la imputación en estos 7 años, entre paréntesis, en los fiscales de Brasil. Porque a mí me tocó ir hasta Brasil, caso Meser, que hicimos varias investigaciones que mostramos acá. Me tocó hablar de los 11 fiscales del caso de Lava Jato y que investigaron el caso Meser. Me tocó hablar con 3 de ellos. Ya no recuerdo el nombre, 2 varones y una mujer que estaban sentados en una mesa. Me dijeron, nosotros tenemos que, entre paréntesis, utilizaron un informe de la Policía Federal, preliminar de la Policía Federal del Brasil, y con eso decidieron ya pedir detenciones y compañía. Después obviaron el informe final y nunca encontraron ningún elemento. Por eso hoy el caso Meser, que le involucra incluso al expresidente Horacio Cartes, está muerto, porque no encontraron absolutamente nada. El juez, por cierto, Breta, hoy metido en un escándalo que a veces yo cobraba para introducir a la gente el tema Lava Jato. Pero ese es otro capítulo. Pues digo nomás, para esto que hace mención, este punto clave que nosotros consideramos que figura y que los medios también, algunos medios repiten al hartazgo, es que se suprimió parte del informe. No mostraron tampoco supuestamente ese informe. Yo entendería si muestran un informe, acá está el informe original y acá está el informe que se remitió a la Fiscalía. Sí. En el informe original acá está el párrafo que se menciona tal cosa. Por donde y por ahí, no se muestra eso. Y haciendo siempre el hincapié en lo que es un proceso de análisis, en este caso financiero, que pasa por diversas etapas, un trabajo del analista y luego está el producto final. Insisto, un analista tomando en cuenta alertas para saber hacia dónde profundizar, pero otra cosa es qué se profundizó y qué se identificó. Entonces esa es la virtud de un informe de inteligencia financiera. Y al final, Jorge, transcurrido todos estos años, el tiempo terminó de confirmar de que una mención extraída de un medio de comunicación no era relevante para ese caso desde el punto de vista financiero, porque no apareció ningún vínculo, por lo menos que nosotros conozcamos en materia de casos, en ese sentido. Y si hubiera existido, perdón, Jorge, si hubiera existido, es bueno recalcar esto, si hubiera existido un informe paralelo donde se mencionaban otras cosas, el propio René Fernández, quien nos abrió la carpeta fiscal, está al frente de la CEPRELAT, claro, hubiera encontrado y hubiera enviado. Es lo que dijimos, ya hubiese encontrado a Rey, que estuvo antes, también, ya hubiese encontrado a René, entonces, que forman parte de un mismo equipo político, por cierto, ¿verdad? Bajo la batuta de Cire Masi, entre paréntesis, ¿verdad? Muy enojada y ahora en un posteo porque ibas a estar acá en el programa. Pero, ¿qué pudo haber cambiado, doctor Voidanich, también, si se remitía en ese lapso que se insiste el informe de inteligencia financiera diciembre 2017 y finalmente se remite el 17 de abril de 2018? ¿Qué pudo haber cambiado si se hubiese remitido, no sé, febrero o enero, poner? ¿Qué pudo haber cambiado? Conociendo, insisto, la información pública respecto a... Este es un procedimiento, un caso que se tiene que resolver con información de otros 2 casos, que es persecución penal Meser y comiso autónomo respecto a los bienes de Meser y otras personas. Por la información pública disponible, y vamos a insistir mucho con la Fiscalía para introducir formalmente, porque esto se publicó bastante por los medios de comunicación, por la información pública disponible no varió nada. Pero, claro, pero a eso agregarle algo también, doctor, me parece, corregime si estoy equivocado. Supongamos que en enero del 2018 o en diciembre del 2017, supongamos, hayan remitido esto a la Fiscalía. Igual la Fiscalía decide en su imputación a Darío Meser meter el informe complementario del Brasil que recién llega el 3 de mayo de 2018. Y de hecho sí también te quería sumar una cuestión que sí varía en el siguiente sentido. Hay que recordar que en diciembre se decide profundizar el análisis financiero. Esa fue la decisión de diciembre de 2017. Esa profundización se llevó a cabo. Lo que ocurrió fue que fue un primer informe y luego fueron 2 informes más, pero producto de la decisión de diciembre de profundizar. Lo que se hizo fue se documentó en 3 informes. Todos esos informes fueron útiles para la persecución penal. ¿Sí? Esa es la realidad. Si se hubiera enviado solamente ese informe sin la profundización,
el Ministerio Público hubiera tenido menos información. En realidad la CEPRELAT le proporcionó más información. O sea, otro punto a favor, si remitían antes, en diciembre, no iba a tener la información complementaria que finalmente derivó en la imputación del 8 de mayo de 2018 y en realidad, mismo. en la profundización de la investigación en ese contexto. Claro. O sea, la CEPRELAT le proporcionó más información al Ministerio Público, fruto de que se ejecutó la decisión de profundizar el análisis financiero. Tengo que hacer una pausa, otra vez cortita. Pausa, venimos enseguida. Otro punto, por supuesto, ¿cómo iba a olvidar de eso? Le agradezco a Gilardini por el traje de hoy, por el saco, ¿verdad? Pero muchas gracias, Gilardini, por la camisa, la corbata, el saco. Gracias, Gilardini. Bueno, acá, esto que me parece interesante remarcar, en este informe de diciembre de inteligencia financiera reciben y ahí se decide ampliar. Se amplía eso que sirvió de base para la imputación del Ministerio Público del 8 de mayo. Así es. Después se envía el informe el 17 de abril, Así es. ¿verdad? Que fue fundamental para la imputación. Después se generaron, o se siguió investigando, ¿verdad? Se generaron otros informes de ampliación, digamos, Sí. al del 17. Así es. En total fueron 3 informes. El abril, otro informe bastante extenso en mayo, con muchas ampliaciones, tema impositivo, y luego el final fue en junio del 2018. O sea, son 3 informes que complementaron toda la investigación que sirvió al Ministerio Público. Así es. Doctor Claudio Lovera, acá estoy viendo acta de imputación. Menciona a Voidanich, las otras personas, por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero. Perdón que insista con esto, tiene 28 páginas, acta de imputación, y vos aclaraste perfectamente. ¿Cómo es lo que se genera el lavado? ¿Qué le vinculan a Voidanich? ¿Cuál es por mínimamente o inclusive algún indicio de que te conduzca, ¿verdad? O una presunción en esta etapa de la imputación, ¿verdad? Una presunción todavía no hay. El Ministerio Público está habilitado a formular un acta de imputación con la sospecha. Sí. Eso es así. Sí. Ahora, lo que el Ministerio Público no puede evitar y está obligado es a describir su sospecha. Es decir, fácticamente está obligado a señalar cuál es el hecho, y eso se denomina precedente, que genera un objeto, en este caso, cuál es ese objeto y qué vinculación existe entre la conducta de Óscar Voidanich y ese objeto que haya, por ejemplo, frustrado o el comiso o el secuestro, alguna de las figuras que en su acta de imputación, y vuelvo a insistir, eso denota la debilidad del pronunciamiento de la Fiscalía porque lista 7 figuras penales diferentes dentro del lavado. Es decir, no son capaces de concretar cuál de ellas. ¿Por qué no son capaces de concretar? Porque no hicieron esa descripción fáctica. Y la imputación, obviamente, genera agravios a cualquier ciudadano, pero bueno, vamos la persona a someterse a lo que es la investigación y aportar los elementos. Pero la imputación está concebida para comunicarle a la persona esos hechos, para que esa persona pueda, si lo estima pertinente, contraargumentar. Eso hoy en día no se puede hacer porque la Fiscalía no cumplió con ese deber. ¿Por qué no cumplió con ese deber? Y porque no está en condiciones de poder afirmar este derecho que se encontraba en tal banco como consecuencia de la conducta, por ejemplo, de Óscar Voidanich de haber enviado el 17 de abril del 2018, desapareció de la cuenta bancaria. Esa descripción no la hace. Y no la hace ¿por qué? Porque no tiene la información de que eso haya ocurrido. Y tampoco es capaz de señalar de que una conducta en concreto de Óscar Voidanich impidió que se le aplique una sanción penal a determinada persona por determinado hecho que realizó la misma. No hay esa información en el acta de imputación. Sino todo lo contrario. Efectivamente. Entonces nosotros estamos solicitando al Poder Judicial, porque es su deber de contralor de lo que es el contenido del acta de imputación. Perfecto, nadie puede prohibirle al Ministerio Público seguir investigando y profundizar, pero está obligado a comunicarle a la persona esas circunstancias para que la persona se pueda defender, haciendo una lista
Básicamente el acta de imputación es una lista de cuestiones que la Fiscalía dice son llamativas. Eso no son hechos punibles. Tiene que hacer esta descripción. Si al final puede o no puede confirmar, es tarea propia de la investigación. Lo que no puede es obviar hacer esa comunicación y en este caso lo obvió cumplir con su deber constitucional. ¿De qué es lo que te va a defender? Hasta ahora no sé. Porque esto no está en el relato del No acta, está. no consta, ¿verdad? No consta. Y al escucharle a ustedes y al hacer la valoración o la cronología de estos hechos, del primer informe de inteligencia, diciembre, después lo de 17 de abril, lo que vino del Brasil el 3 de mayo, lo que se hace el 4, que se abre la causa, la imputación el 8, hay que felicitar a la Boyanit. ¿Por qué? Porque la cabeza de la imputación a Messer es el informe de Cervelat. Así mismo. El informe de Cervelat. Sí. Sí, es la transcripción. Es exactamente la transcripción de lo que encontraron en ese trabajo de inteligencia financiera ampliado, etcétera, etcétera. Sumada a la comunicación de Brasil que dio información sobre el hecho subyacente que se denomina que es el generador de Y a objetos. esto hay que agregar lo que en su testifical declara este hombre Fidel Oviedo, que era el encargado el analista. Del departamento De análisis. de análisis y procedimiento de datos. Así es. Y le dicen a él, Boyanit se le llamó, le presionó para que usted deje de lado, obvie alguno. No, nada, nunca. Nosotros hicimos nuestro trabajo. Por Entonces, eso- inclusive si en todo caso Fidel Oviedo, el jefe del departamento de análisis, dice, no, a mí me llamó, yo tengo registro acá del teléfono, Boyanit dio la orden de que nosotros nos... o hubo una recomendación, o envió un memo de que obviemos, de que cajoneemos, de que miremos para otro lado, ni en Volentejú. No existe eso, no hay. No hay. Sino todo lo contrario. Este funcionario dice tal cosa, no se dio. No hubo nunca. Es importante agregar en esa parte, en ese punto, Jorge, que justamente el sistema organizacional que teníamos en la CEPRELAD es que el informe tenía que llegar al ministro recién en el comité, o sea, no antes, para que no influya justamente en el trabajo del analista. Y los informes de inteligencia eran firmados por el director y la jefa de división o el jefe de división del área de análisis, no del ministro. El ministro lo que hacía es adjuntaba el informe de inteligencia firmado por las personas encargadas del área. O sea, para que no haya influencia, ni tampoco el ministro lee y dice, Dios mío, yo no voy a firmar esto porque tiene tal cosa, por ejemplo. Entonces, adjunta el informe y remite al Ministerio Público, in totum. Ahí no hay modificación ni nada. Esto lo digo yo ahora. Esto es una operación política. Porque, a ver, este caso, esta imputación tendría que caer en la unidad delito económico. Sí. ¿Quién es hoy el adjunto de delito económico? La doctora María Soledad Machuca. María Soledad Machuca es la adjunta, Ministerio Público, delitos económicos. Esto es delito económico. Acá los fiscales que investigaron o que firman el acta de imputación, dice abogada Alma Sayas, Diego Arzamendia, Denny John Park, Jorge Arce y Francisco Cabrera. ¿Por qué habla Matilde Moreno en este caso, en esta causa? ¿Por qué cuando en ley de declaraciones, por qué no hablan ninguno de estos fiscales? Nosotros le hemos buscado también para hacer una entrevista. Silencio los fiscales. 1, 2, 3, 4, 5 fiscales. Mutis, ni una palabra. Habla Matilde Moreno. ¿Adjunta de qué unidad? Perdón que no. En este caso... ¿Delito económico no es? No, en este caso entiendo que es sobre la base de una resolución de Fiscalía General que creó un grupo de trabajo y asignó a la doctora Moreno encabezar ese grupo. ¿Por qué habla la doctora María? Porque es la cabeza, en teoría, de esta... Es la adjunta para ese grupo de trabajo. Que tiene con una modalidad bastante rara, por cierto, cierta ¿verdad? cantidad de casos Que es una asignados. modalidad bastante rara, una decisión así del
del nuevo fiscal general del Estado, rarísimo, ¿verdad? Por eso esto huele a una operación política, estos elementos muy llamativos, esa ida de René Fernández, horas antes de la imputación, la reunión de René Fernández, actual titular de CEPRELAT, con Emiliano Rolón, esta campaña ahora que porque iba a estar Voidanich, de Cyré Masi, que entre paréntesis en el 2019 Cyré Masi le tiraba pálida a René Fernández, con todo le daba a René Fernández porque había sido, nos enteramos que René Fernández fue el que le había imputado a Rafael Filisola, pero después formó parte del equipo, se abuenaron, ahora forman parte del mismo equipo, ahí con Arregui y compañía. Entonces, te pregunto a vos, doctor Bogotá, en tu rol de profesional, pero Voidanich, todos estos elementos hace suponer que acá hay una operación política, fogoneada la operación por un sector mediático y también por poderes fácticos, o directamente a mí me dicen que el presidente Mario Benítez opera directamente con el fiscal general del Estado. Ayer le escuchábamos a Emiliano Rolón en su conferencia de prensa, 100 días de gestión. ¿Qué hizo en 100 días de gestión? Más allá de algunos traslados y de caer sorpresivamente un sábado a las 4 de la tarde en algunas barriales a ver si el fiscal estaba. Después algunos nombramientos de cercanos vinculados a él, su hijo que opera en Ciudad del Este, etcétera, etcétera. Y siguiendo aparentemente, inaugurando casas con Mario Abdo Benítez. No entiendo qué hace un fiscal general del Estado inaugurando viviendas con el presidente de la República. Y nosotros decíamos, perdón que me extienda, el otro día, lastimosamente, en un sector mediático, sector político desde Mario Abdo Benítez, se ha encargado de erosionar en su pretensión de querer pasarle factura a la fiscal general del Estado anterior, Sandra Quiñones, terminaron erosionando a una institución como es el Ministerio Público. Sandra Quiñones, que por cierto tenía el ok del país del norte, Estados Unidos, porque habían ellos revisado, encontraron que había gestiones que valían la pena que ella continúe en el cargo, por eso fracasó 4 intentos de juicio político, pero la pretensión que tenía Mario Abdo Benítez con el Ministerio Público en la era Sandra Quiñones era utilizar el Ministerio Público como garrote político para perseguir a sus adversarios políticos, como sí lo hizo con la CEPRELAT, Arregui que filtra información confidencial, como sí lo hizo con el Banco Central del Paraguay, tema allanamiento, la Fiscalía caso Banco Atlas, que ahora aparece José Cantero y Hernán Colmán, presidente del BCP, superintendente metido en un blanqueo en el caso de un sumario donde Cantero formaba parte de una entidad financiera, después él firma un sumario, caso rarísimo que vamos a ampliar el próximo programa, entre paréntesis, en la caja negra. Y se ha erosionado al Ministerio Público. Cuando se da la designación por pleno consenso político, que no es fácil conseguir ese consenso político como lo consiguió Emiliano Rolón para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, todos teníamos la esperanza de que a pesar de ese deterioro del Ministerio Público se iba a devolver otra vez, iban a poner al Ministerio Público en un sitial de transparencia, de efectividad, de equilibrio. Y hoy aparecen casos así muy llamativos como este. El caso de la imputación a Voidanich y a otros funcionarios, que ustedes acaban de escuchar. Desde las 9 de la noche estamos con eso. Acá el abogado Claudio Lovera, Oscar Voidanich, cómo han desbaratado punto por punto el acta de imputación a Voidanich. Punto por punto. Llegando a cuestiones así irrisorias. Entonces, qué pena lo de Emiliano Rolón. Porque toda esa expectativa que teníamos del nuevo fiscal general del Estado, o esa esperanza que teníamos en su gestión, hoy se diluye. Porque inclina la balanza hacia un sector mediático, un sector político. Están haciendo exactamente lo mismo que le cuestionaban a Sandra Quiñones. Exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? Que se den equilibrio. Por eso yo decía que si existen razones a lo mejor para imputar a Voidanich, yo decía el otro día, adelante, pero después de leer el acta de imputación de acá, esto es un disparate mayúsculo. Entonces están en una operación política y
El perjudicado acá es la institución, es el Ministerio Público, que tiene que estar al servicio de la sociedad. Hoy, sin embargo, está al servicio del presidente de la República y del sector de la prensa. Porque no hay otra explicación, Oscar, ¿verdad? Al leer esto, ¿verdad? Porque no tiene un sustento. Yo estoy sorprendido, Jorge, realmente, porque siempre, como te mencioné inicialmente, estuve 10 años al frente de la CEPRELAD, jamás ningún solo presidente me ha llamado para equilibrar eso o llevar hacia el lado político. Y esto me meten en un tema político que realmente me perjudica muchísimo. Yo soy un técnico, estoy abriéndome al campo privado. Tengo muchos clientes, no solamente nacionales, sino extranjeros, y me preguntan qué es lo que pasa. O sea, que es un perjuicio muy grande que me está causando. Claro, y aparte acá hay un objetivo que hay que decirlo, ¿verdad? Aunque Emiliano Rolón a lo mejor lo niegue, ¿cuál es la relación? Voidanich era titular de CEPRELAD, dio la orden para que se suprima información confidencial. ¿Quién era el jefe de Voidanich cuando se dio la orden? O sea, esa es la intención, que inclusive mediáticamente se instala, pero jurídicamente, legalmente, al hacer esta cronología de hechos demostrable, incluso el problema de salud mismo que tuviste, ¿verdad? Sí, que es un hecho real. El problema de salud que vos tuviste está demostrado. Yo no quiero que te abran la camisa acá, porque tuviste una intervención, perdón que lo diga, Oscar, sí. Tuviste una intervención a corazón abierto, tener una cicatriz de acá hasta acá. Así es. Bueno, tenemos que hacer la última pausa y venimos ya para cerrar el programa. Pausa, ya venimos. Bueno, 22 y 20, último bloque, 20 grados la temperatura. ¿Cómo cerramos esto, doctor Claudio Lovera? ¿Qué decimos para concluir? Sí, gracias. Desde el punto de vista nuestro, ¿verdad?, del ejercicio de la defensa, reiterar que así como en todo momento se encontró el señor Voidanich a disposición del Ministerio Público, en este caso en particular, sin ninguna conducta que pueda obstruir la marcha de investigación de la Fiscalía, producida el acta de imputación, lo que nosotros estamos planteando y exigiendo, porque es deber constitucional de la Fiscalía, que si alega determinadas figuras, tiene que ser consecuente con poder describir las conductas y los hechos que responden a esas figuras. Es lo único que a una persona le permite ejercer la defensa. Nosotros estamos convencidos de que precisando esa información se van a aclarar estos hechos y se va a aclarar una cuestión que es la relevante, la inexistencia de hecho punible alguno. Siempre que esto se maneje desde un punto de vista técnico, necesariamente ese es el resultado. Desde el punto de vista técnico, esto no tiene lógica. Desde el punto de vista técnico, esto no responde con las exigencias que de un acta de imputación conforme a la Constitución y a la ley procesal. La Fiscalía está obligada a precisar lo que sospecha, pero tiene que ser acorde con las figuras penales que alega. A mí me sorprende que esto lleve la firma, no te comprometo a vos, pero no sé, Francisco Cabrera, ¿cómo puede firmar esto? Denny John Pack, los otros no les conozco, ahora no sé, pero esto sé de no lo conozco personalmente, sí, por su trabajo. ¿Cómo pueden firmar esto? Por eso yo digo, acá lo que parece que hubo una orden de sacar a como del lugar con el tema que decía recién. Me parece que esto es una operación política, ¿verdad? ¿Cómo, sin comprometerte, desde el punto de vista técnico, en tu condición, pues estás acá como profesional del derecho, esto no resiste ningún análisis técnico, no reúne las especificaciones o requisitos básicos que debe tener un acta de imputación. Sí, no tiene descripción de características de tiempo, lugar, modo, sí. No te asigna realmente una acción o una omisión. Entonces es una lista de ítems que hace la Fiscalía y lastimosamente en esas condiciones toca a la persona investigada, y no debería ser así, adivinar la atribución, y eso no funciona de esa manera conforme a la Constitución. Por último, ¿qué decís, Oscar Voidanich? Y bueno, yo lo que quiero decir es que sigo confiando en la justicia. Espero que esto se lleve a un nivel de discusión más técnico y con pruebas fehacientes que realmente no describen y también me perjudica y me quieren llevar esto hacia un campo político, que yo no soy político, soy un técnico, y necesito que esto se analice y que los fiscales analicen bien y tomen en cuenta toda la descripción que hemos hecho hoy y las pruebas correspondientes.
De todo este relato, y con esto cerramos, lo único así que a mí me pareció débil, pero que después ahora explicaron por qué, era en ese lapso que tuviste el problema de salud, de enero a abril, si quien estaba en la CEPRELAT interinando, ¿por qué no se remitió? Había una cantidad de otros casos que, por supuesto, por el secreto bancario, ¿verdad? No pueden ustedes contar. Y me imagino también la responsabilidad de ese funcionario, no sé, o esa funcionaria. Era un caso grosso, ¿verdad? A lo mejor estaba esperando que venga el titular de la institución para remitir. Pero independientemente de eso, no cambiaba mucho la historia. No, y lo que explicamos no cambiaba mucho. Y además que en realidad el reflejo de los dos informes posteriores remitidos es el reflejo de que hubo una profundización. Claro. Entonces se que complementó. Fue clave para la imputación después, ¿verdad? Para si la no se hacía penal. esa profundización en ese tiempo, en ese lapso que dicen que se cajoneó o que se guardó, a lo mejor no servía como elemento para que el 8 de mayo se dé la imputación a meses. Y más bien el tema de la profundización de la persecución penal. O sea, la Fiscalía contó con la información suficiente para poder profundizar esa persecución y es un caso que hay que resolver tomando los otros dos casos fundamentales y ver los resultados que se obtuvieron ahí para realmente poder hablar de una figura penal o no. E independientemente, Jorge, a todo, el informe sirvió, fue contundente, sirvió a la Fiscalía, fue base de la imputación. O sea, ese informe, por más que ellos hayan dicho que se retrasó, fue contundente y fue bien categórico el informe. En la imputación, ¿cómo es que dijiste? Yo dije presunción, me corregiste. Es una sospecha. Una sospecha. Para que se dé la acusación se tiene que darse la certeza. Difícilmente pueda darse una acusación siguiendo este relato, a no ser que aparezcan en este tiempo que tiene los 5 fiscales para arrimar elementos que realmente vayan mucho más allá de lo que simplemente figura en este relato del acta de imputación. De hecho, que deberían estar en condiciones de poder precisar conductas que aquí no existen. Aquí no están, ¿verdad? Clarísimo. Gracias, doctor. Bueno, gracias por el tiempo. Óscar Badenich, gracias por su tiempo. Gracias. Nosotros nos vamos, gracias por acompañarnos, nos reencontramos si Dios quiere el próximo martes. Acá tengo detalles y hay más documentación. Hoy en 30 más en Canal 13 ya pasamos una partecita en los diferentes espacios. Vamos a seguir compartiendo esto que es algo, pero escandaloso, lo que hizo José Cantero al frente del Banco Central del Paraguay. Y también el guiño que le hace Hernán Colmán, superintendente de bancos, donde hicieron un blanqueo, disfrazaron, dejaron de lado informes, hicieron un sumario donde Cantero no tenía que firmar porque era juez y parte. De terror lo que han hecho. Otra institución, lastimosamente, todo el tiempo que nos llevó consolidar al Banco Central del Paraguay, 15, 20 años, fuera de la influencia del poder político, lastimosamente en el gobierno de Mario Abdo Benítez, otra institución que se encargó de prostituir el Banco Central del Paraguay. Menuda tarea la que tiene Santiago Peña a partir del 15 de agosto de encaminar otra vez todo este descalabro que deja el gobierno de Mario Abdo Benítez. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.